de lo que fueron integrales, vamos a ver, integrales impropias y de alguna manera pues platicamos un poco ahí sobre el tema de que cuando nos dan los límites, lo que nos delimita, ¿verdad? El límite al final es eso, el límite son dos valores, es un rango mayor, un rango menor, que nos dice de dónde a dónde nosotros vamos a estar calculando pues el área bajo la curva. Entonces, al final, el tema del área solamente es objeto de un gráfico, ¿verdad? Entonces, nos toca resolver la integral impropia, valuamos los puntos entre de mayor, ¿sí? El valor mayor, valuando en el valor mayor, menos la evaluación o el resultado de la evaluación con el valor menor. Cuando tenemos ese resultado, pues ese resultado eh, es nuestro resultado del área bajo la curva. Y normalmente, pues los límites nos dicen de dónde a dónde es que se encuentra ese valor, esa área bajo la curva. Pero, pues digamos que el tema de áreas, pues es importante y por ahí lo mencionamos. Sin embargo, lo que a mí me interesa o lo que me interesaba en las clases anteriores era que ustedes lograran resolver correctamente lo que era una integral impropia. Dentro de esas integrales impropias, pues eh, yo pude verme ahí, me pude dar cuenta que sí lograron ustedes captar bien el mensaje. De todos modos, recordemos que un fin de semana previo al parcial, pues vamos a tener por ahí un repaso. En este caso, también les debo ahí todavía la fecha del parcial. No la tengo ahí todavía confirmada, pero y sobre todo pues el tema también de que si será parcial, si será virtual o va a ser presencial, porque pues a cómo van las cosas, parece que esto no se va a solventar tan rápidamente. Pero mientras tanto, pues tenemos que ver cómo en este caso nosotros logramos ir avanzando. Entonces, lo que vamos a revisar el día de hoy o de lo que vamos a platicar el día de hoy es sobre integrales parciales. Y digamos, ¿qué son las integrales parciales? Sí, perdón, derivadas parciales. Entonces, digamos que en este caso, por eso les comentaba ahí, les preguntaba que si habían visto esto o no, porque es curioso, ¿verdad? Que empezamos con el tema de integrales y ahorita ya para ir terminando el curso, este, vamos a terminar con el tema de derivadas. Entonces, digamos que es un poquito contradictorio, ¿verdad? Regularmente, pues primero son derivadas, límites primero, después derivadas y, y de ahí lo último son integrales. Pero, pues el orden, digamos en este caso, como nos lo va estableciendo los temas o el listado de temas a cubrir dentro del curso, pues nos indica que lo que nosotros tenemos que ver ahorita, pues toca derivadas parciales. Lógicamente, si alguien viene y también se toma a la tarea de revisar ese listado de temas, pues digamos que no hemos cubierto el 100% o no hemos ido en orden en relación a los temas que hemos ido cubriendo. ¿Por qué razón? Porque, como yo les dije en su momento, trato la manera de que ustedes, pues, digamos que aprendamos o conozcamos los temas que de alguna manera quizás más adelante, ya sea ahí sí que en la propia vida laboral o dentro de los cursos que aún les faltan a ustedes por continuar, pues digamos que sean temas que les funcionen o sean temas que todavía ustedes los puedan aplicar, ustedes digan, bueno, sí, me hablaron sobre esto y sí lo vi, ahora si lo pasaron de noche y ese tipo de cosas, pues ahí ya es otro tema, ya son otros 5 centavos. Pero, ¿a qué nos referimos con las derivadas parciales?
Normalmente, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a tener una función en términos de x y eso va a ser igual, como ustedes ven acá, en esta primera línea dice 3x cuadrado más 5xy menos 7y cuadrado más 1. ¿Qué significa? Cuando nosotros desde un momento inicial vemos esto, f de xy, ¿sí? Así se lee, ¿verdad? F de x y y o f en términos de x y y significa que lo que viene a continuación, que es la función, que en este caso puede ser una fracción, puede ser un polinomio, puede ser eh, cualquier expresión algebraica, pues lo que nos indica es que vamos a tener una función en términos de x y en términos de y. O sea que vamos a tener una función donde nos van a aparecer variables x, variables y en algún momento hasta nos puede suceder como, bueno, en este caso, digamos, como lo indica aquí esta parte de aquí del centro, la parte aquí de esta parte, en este lado, donde nosotros vamos a poder tener una función f de x, que es lo que normalmente conocemos, ¿verdad? Una función que está totalmente en términos de x. Y las dimensionales, o mejor dicho, los exponentes pueden ser una función de x, grado 3, grado 2, lineal, ¿verdad? Que es grado 1, ¿sí? O en este caso incluso puede ser f de x igual a una constante, ¿sí? Pero pues normalmente tenemos f de x, que eso es lo que normalmente nosotros conocemos. Y cuando nosotros tenemos f de x igual a 3x al cuadrado, regularmente, ¿qué hacemos? Este f de x nosotros lo sustituimos eh, como una variable y decimos que y es igual a 3x cuadrado y eso nos ayuda a poder graficar. Tenemos las funciones f de xy, que en este caso puede ser 3x cuadrado más 5xy, y tenemos las funciones, digamos, hasta de tres variables, ¿ya? F de x, y, z, ¿y qué significa? Significa que lo que vamos a tener a continuación será un polinomio, será una función en términos de esas tres variables, ¿sí? 3x cuadrado, aquí tenemos 2xy y aquí tenemos 5z cuadrado. En algún momento podemos tener otro término que diga, por ejemplo, 2xyz, por ejemplo. Entonces, independientemente de la cantidad de variables que nosotros podamos tener, porque aquí podemos tener incluso una función en términos de, no de tres no de tres variables, sino que en términos de 4, 5, 6 o n cantidad de variables, ¿sí? Entonces, recordemos que pues solamente será el f de x, y, z, es solamente lo que nos dice es la función que viene a continuación, es la función que está dada en estos tres términos, en estos 4, 5 o la cantidad de términos que nos indiquen entre los paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que nosotros hacemos? Cuando ya tenemos nosotros una ecuación, cuando nosotros ya tenemos una función en términos de x o y o de cualquier variable, pues lo que nos corresponde es derivar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros derivamos, nos dicen que derivemos respecto a una de las variables, ya sea respecto a la variable x, o respecto a la variable y, o respecto a la variable z, si tuviésemos tres variables, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí nos dice f de y, ¿sí? O f en función de y, de x y y. ¿Sí? Entonces, este f sub y lo que me está indicando es que yo la función que está dada en términos de x y y, yo la voy a derivar, ¿sí? Respecto a la variable y nada más, ¿sí? O sea, x en este caso se nos vuelve una constante. Entonces, para poder derivar, como ya sabemos que ustedes derivan y ya sabemos que ustedes pueden derivar, entonces recordemos que la derivada de toda constante es un valor de cero. Recordemos que aquí estamos ya en derivadas, no estamos en integrales. Entonces, em, entonces, ¿qué es lo que hacemos? La derivada de 3x cuadrado,
Como en este caso 3 es una constante, x es una constante, por lo tanto la derivada de este 3x al cuadrado es 0, más la derivada de esto, 5xy, pero respecto a la variable y. Entonces, ¿qué significa? Significa que tanto 5 como x se vuelven constantes y lo único que nosotros tenemos que derivar es la variable de y. Entonces, a la hora de derivar y, ¿sí? La derivada de y, como tiene un exponente a la 1, ¿sí? Prácticamente esta derivada se vuelve 1, ¿sí? La derivada de y, o como la derivada de x, digamos, pues es 1. Entonces, si tanto x lo tenemos nosotros como un valor constante, entonces dejamos 5x como que en la parte de afuera, ¿sí? Lo separamos y eso es una constante y derivamos nada más la variable y eso nos da un valor de 1. Entonces, por lo tanto, 5x por la derivada de y, que en este caso es 1, nos da este resultado acá que es 5x. De ahí nos vamos al siguiente término, menos 7y cuadrado. Como nosotros estamos derivando respecto a y, entonces acá el 7, digamos, se vuelve una constante, entonces lo separamos o lo dejamos por fuera y decimos 7 por la derivada de y cuadrado. Entonces, en este caso, la derivada de y cuadrado es 2y. Y por lo tanto, 7 por 2y, que es la derivada de y cuadrado, nos da 14y, ¿sí? Menos 14y. Y la derivada de un número, pues en este caso se vuelve 0. Por lo tanto, la derivada, ¿sí? De la función 3x cuadrado más 5xy menos 7y cuadrado más 1, ¿sí? Derivada respecto a y es 5x menos 14y. Esto mismo lo podemos hacer en relación a la derivada, digamos, de la función, pero respecto a x, ¿sí? Entonces, aquí también tendríamos otro resultado, ¿ya? Donde lo que tendríamos que derivar sería las x y lo demás son constantes. Por lo tanto, digamos, ya sabiendo que esa es la derivada, pues este sería nuestro resultado y nada más. O sea, aquí no tenemos que graficar, aquí no tenemos que, por el momento, ¿verdad? No tenemos que graficar, no tenemos que hacer nada más que derivar, ¿sí? Entonces, tenemos estos tipos de ejemplos, ¿verdad? Y por ejemplo acá, ¿qué pasa si nosotros queremos derivar, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos f de x, y igual a 3x cuadrado más 5 y queremos derivar respecto a la variable x. Entonces, en este caso, pues es 3, ¿sí? Se deja como constante por la derivada de x al cuadrado y la derivada de x al cuadrado es 2x. Recordemos que bajamos el exponente y al exponente le restamos 1 y por lo tanto ahí nos va a quedar 2x, ¿sí? Y 3 por 2x nos queda 6x y la derivada de 5 pues se vuelve a 0. Por lo tanto, la derivada de esta función respecto de x es 6x. De igual forma, si de igual forma vemos esta otra función, aquí derivamos respecto de x, ¿sí? La derivada de esta función original respecto de x es 6x más 5y. ¿Cómo funciona eso? Nuevamente, ¿verdad? Lo que es x lo derivamos y lo que no es x lo dejamos como una constante. Por lo tanto, acá nosotros tenemos la derivada de 3x al cuadrado respecto de x es 6x, ¿sí? Que sería 3 por 2x nos da 6x más la derivada de esto respecto de x. Entonces, 5y, digamos, son constantes y derivamos solamente x. Y la derivada de x se vuelve 1. Por lo tanto, 5y por la derivada de x, que es 1, me da 5y. Y acá nosotros tenemos, pues, constantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no hay valores de x, por lo tanto se toman como constantes. Y la derivada de una constante es 0, por lo tanto acá nos da que la derivada de 7y cuadrado es 0
y que acá la derivada de 1 pues es 0. Por lo tanto, nuestro resultado es 6x más 5y. Y si hacemos lo mismo respecto a la función, ¿sí? Respecto a y, entonces es este resultado el que nos da. Si se dan cuenta, acá la derivada de 3x al cuadrado, como está respecto a y, pues esto se toma como una constante y nos queda 0 más 5x menos 14y más 0 nuevamente. Por lo tanto, 5x más 14y es la respuesta a nuestra derivada de la función respecto a la variable de y. Entonces, cuando una ecuación es derivada en dos términos variables o en términos de dos variables, se debe derivar respecto a la segunda variable y luego en base a la primera variable. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, es lo que tenemos aquí abajo, ¿sí? Si nosotros nos dicen deriven respecto a x y y, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero derivamos respecto a y, ¿sí? Que es la, digamos, en este orden, es la literal que está más a la derecha, y de ahí nos venimos hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, primero derivamos respecto de y, ¿sí? Y nos da 5x más 14y. Y luego derivamos respecto de x, o sea, la función resultante la derivamos respecto de x y ese resultado ya es la derivada de la función respecto a las dos variables en conjunto, ¿sí? Si tuviésemos x y z, entonces primero derivamos respecto a z, ese resultado lo derivamos respecto de y ese resultado lo derivamos respecto de x y ese resultado final es nuestra respuesta, ¿sí? Entonces, acá, digamos, nuevamente, ¿verdad? Tenemos f de xy es igual a 3x al cubo por y menos 2x cuadrado por y cuadrado más 3y. Nos dicen que derivemos respecto de x y que derivemos respecto de y. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Se llaman derivadas de primer orden, ¿sí? Normalmente eso lo van a ver ustedes en su libro, lo van a encontrar como derivadas parciales. Hay de primer orden, hay de orden superior, ¿sí? Entonces, ya vamos a ir viendo poco a poco a qué nos referimos con cada una de esas condiciones. Entonces, en este caso, ¿sí? Como estamos derivando respecto de x, pues, ¿cómo nos quedaría? 3 es una, bueno, 3x cubo por y, ¿sí? Entonces, este 3 y este y son unas constantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría ahí? Y ahí, vamos a ver, yo creo que acá tenemos, solo corríjame, a ver, la derivada de 3x al cubo por y respecto de x será 9x cuadrado. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, porque está tomando el 3x como el término de x y y como la constante. Ajá, Ajá. ok, ¿qué dicen los demás? Sí, sí está bien porque solo se baja el 3 y se le resta uno el exponente. Ujú. Exacto. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a corroborar qué, qué dicen los demás. Pues yo digo que sí, Inge, también porque si se da cuenta, después en el 2x cuadrado queda como 4x, pero no sé por qué ahí la constante de la y queda como y cuadrado. Exacto. Sí, a eso es a lo que yo iba ahí. Lo que sucede es de que, si se recuerdan, yo les comento, o yo les comenté, que eh, cuando nosotros derivamos, lo que hacemos es que los demás números, los números que son diferentes de la variable que nosotros estamos, eh,
o de la variable que nosotros vamos a derivar, que en este caso es x, los demás números se quedan como constantes, ¿sí? Se quedan como constantes. Entonces, ¿qué significa? Los separamos, ¿sí? Los separamos y derivamos solo lo que necesitamos derivar, que en este caso es x cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría como un 3y, ¿sí? Eso lo separamos, porque son constantes, lo separamos y solo derivamos la parte que necesitamos, que en este caso es x al cubo. Entonces la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Por lo tanto, 3 por 3x cuadrado por y nos va a quedar 9x cuadrado y. No sé si logran comprender esa parte. Por eso es de que en el siguiente término, ¿sí? Ustedes ven el 4xy cuadrado. ¿Por qué? Porque el 2 lo dejamos constante, la y cuadrada la dejamos como es una constante, entonces lo separamos y nos quedaría, por ejemplo, 2y cuadrado por la derivada de x cuadrado, y la derivada de x cuadrado es 2x. Por lo tanto, eso es 2 por 2x, por 2x, perdón, 2 por 2x me da 4x, ¿sí? Y como la y en este caso también era una constante, entonces solo la copiamos. Entonces en este momento pues nos quedaría el resultado como 9x cuadrado por y menos 4xy cuadrado. Los resultados regularmente sí es importante que los podamos ordenar, ¿sí? Que los podamos ordenar, que no nos quede, digamos, la x acá al inicio, el 4 en medio y la y al cuadrado al final, ¿sí? Ordenarlo, ¿sí? Tratar de ordenarlo a modo de que se vea pues bien el tema de la respuesta final. ¿Qué pasa cuando nosotros derivamos respecto de y? La función la derivamos respecto de y. Significa que entonces nosotros dejamos constante lo que no es y, lo dejamos constante, lo copiamos nada más y derivamos lo que sí es en este caso lo que estamos buscando, que es la derivada de todos los términos que tienen que ver con el término de y. Por lo tanto, pues copio, ¿verdad? 3x al cubo y la derivada de y se vuelve 1. Por lo tanto, acá tenemos 3x al cubo menos, ¿sí? Copiamos 2x cuadrado por la derivada de y cuadrado. La derivada de y cuadrado es 2y, ¿sí? Entonces, nos va a quedar 2x cuadrado por 2y, eso es igual a 4x cuadrado por y. ¿Ya? Y acá, finalmente, derivamos 3y. Y la derivada de 3y, en este caso, por ejemplo, separamos el 3, ¿verdad? Y solo derivamos la y. Y la derivada de y es 1. Por lo tanto, 3 por 1 nos da este valor de 3. ¿Ya? Acá, digamos, nosotros podemos encontrar, normalmente vamos a encontrar f, ¿verdad? Como la función f de x, f de xy, f de xz, f de xyz, f de a, b, por ejemplo. Significa que la función que tendríamos a continuación sería una función en términos de a y de b. Pues aquí podemos jugar con todas las letras posibles. Y también, por ejemplo, acá aparece g de xy, que significa que ya no es una función, ya no es una ecuación f, ¿verdad? Sino que es una ecuación g que está dada en términos de x y y. Entonces lo único que hicimos fue cambiar la f por la g, pero aquí también puede ser la f por la a, o sea, puede ser una a en términos de x y y, ¿sí? Significa que la función la estamos llamando una función a que está dada en términos de x y y, ¿sí? Entonces aquí, digamos, esto, en algún momento alguien se puede confundir o puede decir, no, mire, yo ahí ya me perdí, pero simplemente es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, solo lo que hicimos ahí fue cambiar nada más de variables. Pero el procedimiento a resolver es el mismo. Entonces acá tengo g de xy
de x al cuadrado más 3xy más y cuadrado más 5. Por lo tanto, vamos a derivar respecto de x. Y si nosotros derivamos respecto de x, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 3xy. En este caso, aquí, perdón, aquí nos quedaría una y. Sí, vamos a rectificar eso ahí porque ahí es donde no se me va a confundir. ¿Sí? Entonces, acá dejamos y, ¿sí? Y decimos que es 3y. La derivada de y cuadrado es 0 y la derivada de 5 es 0. Por lo tanto, acá nos queda el resultado como 2x más 3y. En el caso de la derivada respecto de y, vamos a ver si... En el caso de la derivada respecto de y, lo mismo, ¿verdad? Partimos siempre de la... Ahorita recordemos, estamos derivando individualmente. Estamos derivando primero respecto a x, después estamos derivando respecto a y. Recordemos que no tenemos esto de acá, ¿sí? F de x, y. Nos están diciendo primero derive respecto de x, luego derive respecto de y, la función original, ¿sí? Entonces, ojo, no confundirnos, ¿sí? No confundirnos que al momento que yo les diga g de x y después les coloque g de y, que ustedes la función de x la deriven, ¿verdad? El resultado que nos dio aquí de g de x, este mismo resultado, ustedes lo deriven. No, es en relación a la ecuación original. Ya, entonces todo va a ser en función a la ecuación original. Entonces acá g de x nos da este resultado y g de y, por lo tanto x al cuadrado, como es una constante, se vuelve 0. Acá nosotros copiamos 3x y derivamos la variable y, que en este caso la derivada de y es 1. Por lo tanto, 3x por 1 nos da 3x. Y acá derivamos la y cuadrada, que sería 2y. Y el valor de 5, que se vuelve una constante. Por lo tanto, la derivada de esa constante es 0. Esto nos quedaría como 3x más 2y. La respuesta ahí sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, no sé hasta dónde, no sé hasta dónde me quedé con la explicación. Perdón, Manolo, no sé hasta dónde se quedó ahí escuchándome. Ah, ¿Volviste? se quedó hasta donde estaba diciendo cuando yo les ponga, no sé qué estaba por aquí explicando el ejemplo abajo y se le fue el audio. Que no nos Eso. confundiéramos con GX y con GY. Ok, bueno, entonces vamos a recapitular ahí.
Lo que yo les decía al final era que, digamos, g de x, ¿sí? G de x es, nosotros tenemos que derivar respecto siempre a la función original, ¿ya? Si aquí estamos diciendo g de x es la derivada de x, perdón, la derivada de la función respecto de x, pero de la función original. G de y es la derivada de la función original, pero en relación a y. Entonces yo les decía ahorita, les decía que ustedes intentaran, ¿sí? Hacer o realizar ahí en sus notas de resolver la función, ¿sí? La derivada de la función original, que en este caso es x cuadrado más 3xy más y cuadrado más 5, que lo pudieran ustedes derivar respecto de x y y, o sea, ambas, ¿sí? Ambas, respecto de x y y, así como lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, realícenlo, intenten hacerlo ahí en sus notas, y en cuanto lo tengan, pues me dicen, mire, ya terminé y este fue el resultado, o si me pueden enviar ahí en el chat una imagen, pues lo podemos ahí revisar, ¿sí? Entonces, les doy un par de minutos ahí para que ustedes intenten resolver y me cuentan. De los casos, eh, si ustedes logran ver por ahí pantalla, eh, qué es lo que tenemos? Lo que les mencionaba o lo que me preguntaban por ahí respecto a qué variable o respecto a qué función. Tenemos la función original que es x cuadrado más 3x más y cuadrado más 5. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Cuando nos dicen que determinemos la derivada de la función respecto de x y y, ¿sí? Al mismo tiempo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? La función original la tenemos que derivar primero respecto de y después ese resultado derivarlo respecto de x. Entonces, la derivada, ¿sí? De la función primero respecto de y es 3x más 2y. ¿Por qué? Porque x cuadrado se vuelve una constante, por lo tanto es 0. Aquí nosotros copiamos 3x como una constante y derivamos solamente y, por lo tanto la derivada de y es 1, y entonces me queda 3x más la derivada de y cuadrado, que sería 2y, y la derivada de 5 se vuelve 0, por lo tanto no lo tengo. Entonces mi resultado de la primera derivada, por así decirlo, es 3x más 2y. Y este resultado nosotros tenemos que derivarlo respecto de x. Entonces, automáticamente 2y se vuelve una constante, por lo tanto es 0. Y acá la derivada de 3x, pues es nada más 3, ¿verdad? ¿Dudas ahí? Siempre se inicia derivando con y. Sí, lo que yo les mencionaba hace unos minutos. Siempre iniciamos con la variable más lejana, digamos, en este orden. Digamos, nosotros tenemos x y y. Empezamos primero por y, después por x. Si tuviésemos x, y, z, entonces primero por z, después de y después de x. O sea, siempre vamos desde digamos, desde la letra que está más alejada a nuestra letra de la función, que en este caso es G, hacia la letra más cercana. Entonces, si tuviésemos 5 letras, por ejemplo, tuviésemos X, Y, Z, A, B, por ejemplo. Entonces, primero respecto a B, después respecto a A, después respecto a Z, después respecto a y por último sería respecto a X, ¿sí? Entonces, digamos que es la forma como nosotros tenemos que ir derivando cuando nos piden que al mismo tiempo nosotros saquemos la derivada de ambas funciones, ¿ya? Entonces, cuando lo hacemos individualmente, solamente
pues derivamos respecto a esa letra. Y ese es el resultado. Pero cuando nos dicen que derivemos respecto a ambas letras, entonces ahí sí, primero va la que tenemos más alejado, la que está más a la derecha, y nos venimos de regreso, ¿verdad? Ah, ya. Muchas gracias. Bueno, bueno. Dije una pregunta. Sí, sí, dígame. Sí, entonces cuando son de las dos, o sea, se usa la que está más a la derecha, ajá, o la Ujú. segunda variable. Pero entonces, por ejemplo, estamos sacando primero y, entonces ya automáticamente todo lo que sea x ya se convierte en cero, o cómo funciona eso de que se convierte en constante. No, no entiendo esa parte. Ok, ok, vamos a ver. Eh, Vamos a ver. Nosotros tenemos esta ecuación de acá, ¿sí? Tenemos esta ecuación x cuadrado más 3xy más y cuadrado más 5. Entonces, como nosotros tenemos que derivar la función respecto a ambas variables, ¿sí? A x y a y, ¿sí? Pero, digamos, tenemos que hacer esa secuencia. Entonces, empezamos desde la más alejada, o sea, desde la número 2, digamos, desde la variable y nos venimos de regreso, la que está a la par, a la mano izquierda. Entonces sería x. Entonces primero y, después x. Entonces, como nosotros esta ecuación original la vamos a derivar respecto de y, ¿sí? Gracias. Entonces, vamos a Ah, ver, Flaquis. ajá, como nosotros vamos a derivar respecto de y, entonces todo lo que no es y, todo lo que no tiene que ver con y, es una constante, ¿sí? Y recordemos que la derivada de una constante es cero, ¿sí? Entonces, qué es lo que sucede acá? La derivada de x cuadrado, como en este caso es una constante, se vuelve cero, ¿sí? Entonces es como que nosotros acá tengamos voy a colocarlo, voy a poner acá el paso a paso, vamos a ver si podemos acá. Entonces aquí tenemos un cero más, ¿sí? La derivada de 3xy, ¿sí? Permítanme, jóvenes, permítanme.
tenemos dentro de ese término del 3xy, tenemos la variable de y. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, en este caso, vamos a derivar solamente la variable de y. La variable de 3x se queda, no tenemos que derivarlo, sino que solamente se queda indicada. Sí, por eso no tenemos que pensar que, por eso no tenemos que pensar que tenemos que derivar también 3x, ¿sí? Sino que en este caso 3x se queda como un valor que está acompañando nada más a la variable de y. Entonces, por esa razón, cuando nosotros solo copiamos, ¿verdad? 3x y derivamos la variable de y, ¿qué es lo que estamos haciendo? Derivando respecto de y. Entonces, la variable de y, ¿sí? La derivada de y es 1, por lo tanto me queda 3x por la derivada de y, que en este caso es 1, entonces 3x por 1 me queda 3x, de ahí derivo y cuadrado, ¿sí? Que es 2y, y la derivada de 5, eso se vuelve 0, ¿verdad? Entonces, por esa razón me queda 0 más 3x más 2y más 0. Y de ahí, ya que tengo este resultado yo lo tengo que derivar respecto de x. En este caso, pues el 3, si ustedes se dan cuenta, el 3 es una constante que está acompañando, por lo tanto ese 3, como es parte del término completo, no se deriva el 3, sino que el 3 se deja copiado y lo que derivamos es la variable, que en este caso sería x. Y la derivada de x es 1, ¿sí? Entonces me queda 3 por 1, me queda 3. Y en este caso, pues vemos 2y. La derivada de esto, ¿sí? Es una constante. Todo esto es una constante, por lo tanto eso se vuelve 0. Y ahí, digamos, como no tengo en este término, no tengo ninguna variable x. Si tuviese una x, digamos un xy, por ejemplo, un 2yx, por ejemplo, entonces yo copio el 2y y derivo la variable de x, que es lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero como en este caso no tengo ninguna variable de x dentro de este término del 2y, entonces esto se toma como una constante y por lo tanto se queda como una derivada, una constante que es 0. Y mi resultado final viene a ser 3, ¿ya? No sé si logré ahí resolver la duda que tenían. Sí, que le agradezco. Entonces, mientras haya un y, ahí sí se resuelve normal, pero mientras no haya y, sí ya se vuelve constante. Sí, exacto. Ah. Mientras nosotros en el término tengamos una variable que derivar, entonces nosotros prácticamente lo demás se vuelve como un acompañamiento nada más de la derivada que vamos a hacer. Sí, entonces, Ingeniero, sí, sí. si las otras variables estuvieran antes de y, siempre se evalúa primero y, ¿no? Si las otras variables estuvieran antes de y, Si por ejemplo no fuera x, sino que fueran otras letras, era lo que usted decía, que se toma la que está más hacia la derecha, algo así. sí, exacto. Por ejemplo, digamos, vamos a ver si me da por acá el espacio. Por ejemplo, que acá tengamos x, y, z, por ejemplo, ¿sí? O digamos que tengamos x, y, a, ¿sí? Digamos, vamos a hacer ahí eso. Entonces acá voy a tener a, digamos, a cuadrado, vamos a ver, permítame. Digamos que tenga esto de acá, ¿sí? No sé si logran verlo por acá. Entonces, y que yo les solicite que ustedes tienen que derivar, ¿sí? Respecto a las tres letras, ¿sí? Respecto a las tres funciones. Entonces, ustedes tienen que derivar respecto de x, y la variable a, ¿sí? Entonces, esto es a. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Derivamos primero respecto de a, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la variable que está más hacia la derecha, ¿sí? Después tendríamos que derivar respecto de y y después respecto de x.
Entonces, al derivar respecto de A, ¿cómo nos queda esto? ¿Sí? Bueno, digamos que por acá voy a agregar por acá otra A. No, voy a agregar por acá otra A porque si no, no me queda nada por ahí. Entonces, digamos que tengo esto de acá. No sé si se logra ver por la línea. Voy a poner. Entonces, pues ahorita yo me estoy inventando esa ecuación. Si yo me la estoy inventando, no, solo para ejemplificar ahí, salir de la duda ahí. Entonces, por ejemplo, derivamos respecto de A. El x cuadrado, ¿sí? X cuadrado en este caso, eh, sí, x cuadrado es una constante, porque no estamos derivando respecto de A. Entonces, en este caso se vuelve 0, ¿sí? Más, aquí tenemos, en el término tenemos 3xy a. Entonces, como derivamos, entonces copiamos 3xy y derivamos respecto de a. La derivada de a, en este caso, se vuelve 1. Por lo tanto, 1 por todo lo demás es 3xy. Acá yo dejo el y cuadrado. Acá yo dejo el y cuadrado y derivo respecto de a. Y la derivada de a se vuelve 1. Por lo tanto, me queda y cuadrado. Y de ahí, más, ¿verdad? Más 5a cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 10a. ¿Sí? Así es como me quedaría esta parte de acá. ¿Sí? Vamos a ver si. Gracias, ingeniero. Ujú. Entonces, vamos a terminarlo de igual forma. Entonces, de ahí, ya que yo derivé respecto de a, ¿cuál es la siguiente letra que me queda? Me queda la letra y, ¿verdad? Entonces, yo tengo que derivar. Entonces, acá me va a quedar. eh, me queda lo de arriba, ¿verdad? Sí, me queda esto de aquí. Entonces, la derivada de a, la derivada de la función respecto de a, me queda 3xy más y cuadrado más 10a. Ahora voy a derivar respecto de y. Entonces, la derivada respecto de y, de lo que tengo arriba, ¿verdad? El resultado. Entonces, se vuelve un 0 por acá, ¿sí? De ahí, y cuadrado se queda como 2y. Perdón, aquí es 3x. Aquí es 3x. Sí, porque acompaña, ¿verdad? El 3xy. 3x acompaña a y, por lo tanto me queda 3x por la derivada de y, que es 1. En este caso me queda 3x más y cuadrado. La derivada de y cuadrado es 2y más 10a. En este caso 10a no tiene ninguna letra y en sus términos, por lo tanto eso se vuelve 0. Y el resultado de la derivada, ¿sí? Respecto de y, ahora es 3x más 3x más 2y. Y ahora me toca derivar ese resultado respecto de x. Entonces, copio el 3 y derivo la x, ¿verdad? La derivada de x es 1, por lo tanto me queda 3. Y en el caso del 2y, como no hay ningún término que acompañe a ese, digamos, no hay ninguna variable x que acompañe en ese término, por lo tanto, se toma como una constante. Y en este caso, pues, la derivada, ¿sí? De la función original respecto a las tres variables x, y, a es igual a 3, ¿sí? Entonces, ahí estaría, digamos, en este caso, el resultado, ¿sí? Digamos esto que hice por acá abajo. Inge, ¿Sí, sí? ¿Sí, yo Manuel? solo tengo una duda, por ejemplo, en el bloque 3, donde dice derivada parcial de primer orden.
en la que estábamos evaluando ahí al final de Acá. GXY. Ajá, Ujú. la última de ese bloque. En la función original x cuadrado más 3xy más y cuadrado más 5, ¿qué pasaría si, por ejemplo, o bueno, esto es lo que yo pienso, si el y estuviera al cuadrado en 3xy, se bajaría el 2 y se multiplica por el 3 y quedaría como 6xy o como... Sí, sí, vamos a... Sí, 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 exacto, así quedaría, vamos a ver. Le voy a agregar otra diapositiva por acá. Eh, vamos a borrar todo esto. Por ejemplo, vamos a ver si le comprendí ahí a Manolo. Usted indica que en lugar de ser 3xy sea 3x Y y cuadrado. cuadrado y cualquier exponente, ajá. Así, va. Entonces, cuando efectivamente nosotros derivemos, Precisamente. ¿sí? Entonces, cabal, nos va a quedar, digamos, vamos a derivar primero respecto de y. Esto nos queda 0. De ahí este 3x lo copiamos y la derivada de y cuadrado sería 2y, ¿verdad? Sí. Entonces, de ahí, aquí tenemos bien esto y esto se volvería, digamos, acá cómo se convertiría, como 6xy, ¿sí? Más 2y. Si esta y cuadrada no fuera y cuadrada, sino que fuera y cubo, entonces en este caso me quedaría 2y cuadrado, ¿sí? Y aquí me quedaría 6x y cuadrado. No sé si logro explicarme ahí. En la del cubo me perdí, ¿cómo fue que dijo la del cubo? No, digamos que esto fuera acá, digamos 3y cubo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, que eso fuera 3y cubo, entonces lo que vamos a hacer es que el 3x lo copiamos y derivamos el y cubo. Y cubo entonces va a ser acá, va a ser 3 y aquí vamos a tener un y cuadrado. Sí, pues sí quedaría como 9xy cuadrado. Entonces, exacto. Entonces ya eso, ya operado, digamos, me quedaría como 9xy cuadrado más 2y, ¿sí? Entonces, así es como va funcionando esto, ¿ya? Y de ahí esto ya lo tendríamos que nosotros dividir, por ejemplo, esta de acá, ya lo tenemos que derivar respecto de x, y en este caso, pues, copiamos el 9, digamos, copiamos el 9 y el y cuadrado, y le derivamos la x, en este caso el valor de x es 1, y aquí esto se vuelve 0, ¿sí? Esto aquí se volvería 0, y por lo tanto mi resultado final sería 9y cuadrado. No sé si, no sé si agarraron la onda ahí con esa, o no sé si captaron ahí de dónde salió este 9y cuadrado. Sí, sí, que Sí, es cuando se deriva, digamos, y se copia la constante como lo estaba haciendo en la otra. exacto, sí. Ya de, prácticamente de esta ecuación que tengo acá, de esta ecuación, x cuadrado más 3xy cubo más y cuadrado más 5, de esta ecuación yo saco la derivada respecto de y. Entonces, esto es 0. Aquí copio el 3x y como le está acompañando el y cubo, entonces yo derivo y al cubo. Y eso es 3y cuadrado. Y acá me queda 2y. Opero esto de acá y me va a quedar como
como esta, 9x por y cuadrado, ¿sí? 3 por 3, 9x y cuadrado más 2y. Y a esta ecuación, ¿sí? Este resultado yo lo voy a derivar respecto de x porque me faltaba, ¿verdad? Solo lo había hecho respecto de y, entonces ahora me tocaría respecto de x. Entonces, en este caso, ¿qué les decía yo? Copio el 9, copio y cuadrado y derivo solamente la literal o la variable que yo necesito, que en este caso es x. Entonces la derivada de x se vuelve 1 más esto de acá, como no tiene ningún acompañamiento de la variable que yo estoy derivando, entonces es una constante y eso es 0. Y por lo tanto ya 9 por 1, me queda 9 y cuadrado. Sí, entonces, digamos que así es como quedaría esto de acá. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. Todo claro, Inge, gracias. Ok, Sí, sí, todo claro. muy bien. Al final, digamos, no es tan complicado, la verdad. Voy a quitar esto de acá y lo voy a pasar para la otra. La verdad no es tan complicado, por eso les decía, por eso les preguntaba si era algo que sí ya ustedes habían por ahí visto y era esto solamente un repaso, o pues igual solucionar esas dudas que ustedes puedan tener ahí. Ya. Entonces, ¿alguna duda? ¿No? Solo cuántos temas van a venir en el final. Prácticamente va a venir lo que es integrales impropias, lo que vimos. Digamos que solamente, prácticamente, pues en integrales impropias es resolver la integral, ¿verdad? Si tiene algún caso de factorización o algo por el estilo, pues llevarlo a lo más sencillo. Integrar, evaluar, determinar si es divergente o no la integral y, y nada más, ¿sí? Yo creo que vamos a quitar el tema de la gráfica y el tema del área por digamos, porque hay unas gráficas que sí necesitan bastantes puntos de evaluación, entonces sí la tablita de puntos de valores se haría un poquito bastante extensa, entonces eso pues resta un poco ahí de tiempo. Pues vamos a ver si lo consideramos quitar el tema de gráfica, pero digamos la integral impropia sí entraría y esto de derivadas parciales, que derivadas parciales pues al final digamos que el procedimiento es muy similar en todas. Lo único es de que por cada caso o por cada tipo de derivada que nosotros podamos ver, pues hay una forma de poderlo derivar. Entonces, eso en su formulario que ustedes tienen derivadas, ahí tienen ustedes o ahí les indica cuál es la derivada de cierta expresión. Entonces, yo creo que solo vamos a llegar a derivadas parciales, Manolo. No creo que lleguemos a algo más por tema de tiempo. Yo creo que ya nos quedará tal vez como un mes, creo yo, o menos, creo yo. La verdad que como les digo, no tengo ahorita la fecha exacta. Si ustedes saben en qué fecha les van a examinar en los otros parciales, pues seguro por ahí vamos nosotros también. Entonces, Es el 28 Gracias, al Inge. parecer, Sí, ingeniero. ok, supuestamente el Sí. 11 nos tocaría su examen final. No, el 4. el 11 de noviembre. Ajá. Sí, el suyo es segundo periodo, sí, él sería el 11. Vamos a ver. Mm, sería el 11, oja. Entonces, digamos que nos queda, aparte de esta clase, nos quedaría la clase del 21, la clase del 28 y la clase del 4 haríamos repaso. Entonces, prácticamente nos quedarían, ¿qué? 3 clases con la de hoy. Y, y ya ustedes examinarían
el día 11. Entonces prácticamente podríamos decir, ¿verdad, Manolo? Que van a entrar nada más esos dos temas, integrales impropias y derivadas parciales. En el caso de derivadas parciales, que es lo que estamos viendo ahorita, pues quizás que eso venga, sea lo que venga un poquito más cargado en tema de problemas, porque pues hay varios tipos de problemas y toda la cosa. Entonces, digamos que tal vez una o dos integrales impropias ahí, y de ahí unos 4 10 15 20 ejercicios de derivadas parciales, no sé, algo, algo así. A la gran. Inge, y con la zona, ¿cómo vamos con el asunto de la zona, Inge? Con la zona ahorita, las hojas de trabajo que hemos hecho, eh, y digamos ya como es la semana pasada, pues ya se hicieron, eh, ya fue virtual la cosa, entonces ahí ya, por ejemplo, los que lograron cargar y toda la cosa, su hoja de trabajo de la semana pasada y todo, pues ya tienen ahí su puntuación. Prácticamente, por así decirlo, veníamos trabajando la zona de manera, en forma grupal, ¿va? Porque hacíamos hoja de trabajo en grupo y pues entre todos ahí resolvían. Ya la semana pasada que se estuvo haciendo hoja de trabajo, se hicieron hojas de trabajo ya, individual, digamos, pues ahí sí que ya cada quien se está jugando esos puntos, ¿va? Ya de manera individual. Entonces, así como hoy, por ejemplo, hoy no vamos a tener hoja de trabajo, ¿sí? Hoy no vamos a tener hoja de trabajo, pero lo que va a suceder es de que todas las hojas de trabajo, pues se va a sacar un promedio, ¿sí? Si ustedes este tipo de problemas, ¿sí? Digamos, este es otro tipo de, de ecuación, ¿sí? Cuando tenemos la derivada de un exponente, de una exponencial, cuando tenemos una exponencial, ¿qué es lo que hacemos? Nos dice que la derivada, ¿sí? Nos dice que la función, cuando tenemos la función de e a la x, nos dice que la derivada de la función de e a la x es e a la x em, por la derivada, aquí me faltó esto, por la derivada de x, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos esta función que es e a la 2x más xy más y cuadrado, nos dice que la derivada de esta función es e a la esto, ¿verdad? E a la x, pero en este caso el x es todo esto que tenemos acá por la derivada de x, ¿sí? Y esa derivada de x respecto de la variable que nosotros estamos buscando. ¿Sí? En este caso es respecto de x, ¿cómo nos queda la derivada solamente de lo que tenemos arriba? 2x cuadrado más xy más y cuadrado. La derivada de esto respecto de x es solamente 4x más y. ¿De dónde salió eso? Tenemos este 2x, ¿sí? ¿Sí? Es como que ustedes agarren em, como que ustedes solamente agarren esto de aquí arriba, ¿sí? Esto como una función y la deriven respecto de x, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 2x al cuadrado, esto se vuelve 4x, más, aquí solamente copiamos la y el x, la derivada de x es 1, por lo tanto se queda como y la derivada de y cuadrado, esto se vuelve una constante, por lo tanto será 0, y así nos quedaría la, la respuesta, ¿sí? Nos quedaría como e a la 2x cuadrado más xy más y cuadrado por, ¿sí? La derivada de esto respecto de x, que es 4x más y. Y hacemos lo mismo respecto a y, ¿sí? Si nos preguntaran, miren, resuelvan respecto a y, la ecuación respecto a y. Entonces, en este caso, copiamos lo mismo, ¿verdad? E a la x, en este caso, e a la 2x más xy más y cuadrado. ¿Sí? Copiamos lo mismo por la derivada de esto, pero ahora respecto de y. Entonces, esto de acá se vuelve 0, ¿verdad? En este de acá, sí hay una variable que está acompañando al y, entonces copio la x y derivo la y.
y la derivada de y es 1, por lo tanto me queda x nada más, y acá derivo y cuadrado, que sería en este caso 2y. Entonces esos serían mis dos resultados. La función de una exponencial, ¿sí? La función de una exponencial, la derivada de la exponencial nos dice que es e a la x por x'. Normalmente cuando vemos este prima, ¿sí? Cuando vemos este apóstrofe acá, significa que es la primera derivada, ¿sí? Si vemos dos, son dos derivadas. Creo que eso también ustedes por ahí se recordarán de que f con dos apóstrofes, ¿eh? O f bi', digamos, con dos palitos acá como exponente, era la segunda derivada, ¿sí? Entonces en este caso dice que es e a la x por la derivada, ¿sí? De e a la x, por la derivada de x, ¿ya? Entonces esto de acá, digamos, esto lo tienen ustedes en su formulario, ¿ya? En sus formularios ustedes buscan la derivada de e a la x y les dice que es e a la x por la derivada de x, ¿sí? Aquí tengo otro ejemplo, ¿sí? Que dice que f de x y y es igual a 3 por e a la x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Este 3, ¿sí? Como es una constante, lo sacamos, ¿verdad? Lo sacamos y es como que tomáramos solamente el e a la x cuadrado más y cuadrado. Entonces, derivamos eso y decimos la derivada de esto, ¿sí? Aquí, vamos a ver. Y en el exponente siempre vamos a derivar con respecto a x. O solo O derivamos respecto a todo. y, o respecto a y. Digamos, acá, en el ejercicio de arriba, el exponente, yo lo derivé respecto de x y me dio 4x más y. Aquí abajo, me estaban pidiendo la derivada respecto de y, entonces el exponente, yo lo derivé respecto de y. Acá, digamos, es como que acá, vamos a ver, como que acá nosotros tengamos esta separación, ¿verdad? Separo yo acá, esto, ¿verdad? O sea, saco el 3, ¿verdad? Y digo la derivada de esto de acá. Entonces acá. Hacemos esto por acá. Entonces la derivada de... Saco el 3 y la derivada de esto es igual a esto mismo por la derivada del exponente. Entonces, pero como estamos derivando respecto de x, entonces este se vuelve 0, ¿sí? Este de acá se vuelve 0 y este x cuadrado se vuelve 2x, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ya este 2x lo multiplico con este 3 que estaba aquí afuera y me da 6x por e a la x cuadrado más y cuadrado. Y puedo hacer lo mismo respecto a y, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Nuevamente saco el 3, copio el exponente, ¿verdad? Copio el e con su exponente y derivo el exponente de e, lo derivo respecto de y. Aquí arriba lo hice respecto de x. Entonces aquí lo estoy haciendo respecto de y. Y entonces me queda 2y, ¿sí? Este x cuadrado se elimina, ¿verdad? Porque es una constante. Y me queda 2y. Entonces 3 por 2y me queda 6y por e a la x al cuadrado más y cuadrado, ¿sí? ¿Dudas ahí? Muy gracias. Ingeniero, yo no entendí muy bien cuando respecto a X, ya en la parte de que está en rojo que le queda 6xe, A este de acá. ¿por qué vuelve a poner y cuadrado? Bueno, lo que pasa es que yo aquí, este de acá, este y cuadrado, yo lo taché, pero lo taché por la explicación que estaba dando, que digamos, em, Para la, obtener el resultado de 2x es 0, ¿no? sí, digamos, lo que pasa es que como cabal, digamos, nosotros tenemos acá el 3 por esto, ¿va? Entonces yo saco el 3, digamos,
y solamente tengo que derivar la parte de acá, el e por x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, cuando la derivada de esto dice que es esto mismo No lo vayas a por descargar. la derivada del exponente, ¿sí? Y a la derivada de este exponente, cuando yo estoy derivándolo respecto de x, esto se vuelve 0. Entonces, por eso es de que este 2x salió de la derivada solamente de esto, pero a la hora de copiarlo, ya de hacer la respuesta, pues es 3 por 2x, me queda 6x por e a la exponente, ¿sí? Por e con su exponente completo. O sea, ahorita aquí yo lo eliminé o yo lo taché solo porque estaba haciendo la explicación. Sí, Pero, aplicó la fórmula luego, ¿no? La que exacto. decía. O sea, Ya. este 2x de acá es la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, vamos a ver si lo tengo por Sí. acá. O sea, al final es eso, ¿verdad? Solamente la, la derivada de esto. Bueno, jóvenes, que acá. ¿Sí? Entonces, la derivada de esto respecto de x, esto se vuelve 0, ¿sí? Y aquí solo tengo que derivar esto. Y la derivada de 2 de x al cuadrado es 2x. Por eso de ahí salió este 2x. Dice ingeniero, gracias. Bueno. Entonces, así como está una función exponencial, también tenemos una función cuando tenemos fracciones, ¿sí? Y cuando normalmente tenemos fracciones de este tipo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué nos dice la derivada? La derivada de esto, ¿sí? De a sobre b, ¿sí? De a sobre b, la función de a sobre b nos dice que la derivada es la b sin derivar, ¿sí? B sin derivar por a derivado menos a sin derivar por b derivado dividido todo eso dentro de b al cuadrado, ¿sí? Entonces digamos que esto de acá es es como ¿sí? Nuestras ecuaciones para el formulario, ¿sí? Esto que tenemos por acá, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una función de a sobre b, ¿qué es lo que nos dice la derivada? Que tenemos que copiar el de abajo, ¿sí? En este caso es b, y multiplicarlo por la derivada del de arriba, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, y todo eso dividido dentro de la función de abajo al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo por acá esta ecuación, ¿sí? Que es f de x, ¿sí? F de xy es igual a x menos y dividido x más y, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Lo tomamos, todo lo de arriba lo tomamos como un término que sería a, y todo lo de abajo lo tomamos como el otro término que en este caso sería b. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Nos dice la ecuación, ¿sí? La derivada nos dice respecto de x, la derivada nos dice que copiamos b, ¿sí? Pero b en este caso es x más y, ¿sí? Es x más y. Lo voy a ver si acá. Vamos a copiarlo. Igual. Entonces tengo esto acá, ¿sí? Esto de acá, este x menos y, es lo mismo, este x menos y dividido x más y es igual a que nosotros digamos a sobre b. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ecuación? Nos dice la ecuación que el de abajo sin derivar, ¿sí? Entonces, vamos a ver, nos dice el de abajo sin derivar, que es x más y, por el de arriba derivado, ¿sí? Pero derivado respecto de qué variable? Respecto de x menos y, ¿sí? Respecto de x, perdón, ¿sí? Entonces, la derivada de esto de arriba, la derivada de esto de arriba es respecto de x, esto es 1 y esto es 0, ¿sí? Por lo tanto, aquí me aparece ese 1, ¿verdad? 1 por x más y
menos, porque es este menos que tengo acá, nos dice que es el de arriba sin derivar, ¿sí? Que en este caso es x menos y, por el de abajo derivado. Y el de abajo derivado nos dice que tenemos que derivar respecto de x. Entonces, la derivada de esto de aquí abajo es x es 1 y en este caso de y es 0. Por lo tanto, me da esto de acá. Al final es x1 por todo esto, ¿verdad? Y el 1 por todo esto que tenemos acá. Y todo esto dice que es derivado respecto de b al cuadrado. ¿Sí? Según esta ecuación acá, x más y al cuadrado. Ahí tenemos esto. Entonces al final me queda x más y menos x y menos por menos más y. Entonces acá se eliminan las x. ¿Sí? Acá se elimina esta x con esta x. Y me queda y más y, me queda 2y dividido x más y al cuadrado. Y esta es prácticamente nuestra respuesta. Si se dan cuenta, lo que necesitamos es esto, ¿sí? Es esto, y en relación a esto, ya nosotros tenemos que derivar. Aquí yo derivé respecto de x, ¿sí? ¿Qué pasa si yo derivo respecto de y? Es lo mismo, ¿sí? O sea, el procedimiento es el mismo, solo que ahora, en lugar de derivar respecto de x, vamos a hacerlo respecto de y. Entonces, si nos vamos a esta parte de acá, nos dice que es el de abajo sin derivar, ¿sí? X más y por el de arriba derivado. Pero el de arriba lo vamos a derivar nosotros respecto de y. Por lo tanto, aquí x se vuelve 0 y aquí la derivada de y, en este caso es 1, pero por este menos me queda menos 1. Menos, este menos ya es el de la ecuación, ¿sí? Por el de arriba sin derivar, ¿ya? Que es x menos y, por el de abajo derivado. Y el de abajo derivado respecto de y, esto se vuelve 0, y la derivada de y, en este caso es 1, que es este 1 que vemos por acá, dividido el de abajo elevado al cuadrado, que es x más y elevado al cuadrado. Entonces operamos, ¿verdad? Este menos 1 por x me queda menos x, menos 1 por y me queda menos y, menos por este más x me queda menos x, menos por menos y me queda más y, ¿sí? Y entonces al final me quedaría menos y, menos x, menos x más y. Entonces acá se elimina esta y con esta y me queda menos x, me queda menos 2x dividido x más y elevado al cuadrado. Y esta es nuestra respuesta. ¿Sí? ¿Dudas con lo que hemos visto hasta el momento? No, Inge. Ok. Si se dan cuenta, digamos que no es tan complicado, no es complicado, al final es solamente, bueno, hay que practicar definitivamente, pero lo que necesitamos son nuestras ecuaciones, ¿sí? La derivada de una función, ¿a qué es igual? Y aquí nos dice, ¿verdad? En sus formularios ustedes lo tienen ahí. Y listo, solamente hay que tener cuidado con respecto a qué variable están ustedes haciendo su derivada, ¿sí? Si están derivando respecto de x, pues van a derivar todo lo que tiene que ver con relación a x. Si están ustedes derivando respecto de y, van a derivar ustedes todo lo que esté en relación a y, ¿sí? Entonces, vamos a dejar por ahí la clase el día de hoy y pues la otra semana continuamos con esta información. De todos modos, yo les voy a compartir esta presentación ya el día de hoy.